Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Ya estamos de regreso aquí en tu Plaza ADN y de algo que hemos estado conversando, porque la gente está conversando sobre el tema, tiene que ver con el escenario geopolítico, ¿no es cierto? Hemos estado conversando de derecho internacional, hemos estado hablando de futuro. Y una cosa que me parece súper interesante es cómo los y las jóvenes se están interesando precisamente en este tema nuevamente. Así que tengo invitadas a dos mujeres, una con una larga e importante trayectoria en todo lo que tiene que ver con estudios internacionales y a una joven que se quiere proyectar en esa área. Está conmigo Dorotea López, que es la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Lucía, gracias por la invitación. Y está también Natalia Trincado, que es estudiante de esta carrera de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, Natalia, además por venir, porque sé que viniste de Rancagua para conversar con nosotros sobre por qué los jóvenes se están interesando y cómo los jóvenes están viendo este escenario. Es súper importante esta conversación porque es verdad que ya se acaban de cerrar las postulaciones a la universidad y a las carreras, pero hay entre diplomados, magíster, cursos de una semana. O sea, esta conversación no solamente va dirigida a quienes en el futuro quieran ingresar a esta carrera, sino que también hoy día están interesados en entender un poco más el complejo mundo que estamos viviendo. Primero, Dorotea, usted como directora del instituto, ¿qué nos puede contar respecto de cuándo se crea este instituto? Porque es una carrera joven igual, ¿no es cierto?, la de estudios internacionales. ¿Y cómo ha visto la progresión en el interés precisamente en estos estudios nuevamente? Bueno, el instituto se crea en el 66-67 y se crea un poco pensando en que la mirada de lo internacional tiene que ser desde distintas disciplinas que dialogan y que ven los fenómenos de manera internacional. Y el instituto tuvo todos sus primeros años dedicados principalmente al posgrado, a la investigación y al diálogo con el quehacer del país y los desafíos del país, como es propio de una universidad como la Universidad de Chile en su responsabilidad pública. Y efectivamente, la carrera es bien joven. La primera generación es 2023 y en este momento es una carrera que ya nos contará Natalia por qué, pero que los jóvenes están demandando mucho, lo cual para nosotros es muy importante porque quiere decir que estamos viviendo en un país mucho más abierto al mundo, con mucha más preocupación y con mucho más interés por nuestros jóvenes de lo que les va a pasar o no, o cómo Chile se inserta mejor o no. Claro, algo así es precisamente lo que le vamos a preguntar pronto a Natalia. Pero antes de eso quería ahondar un poquito más en esta carrera, Dorotea. Primero usted hablaba de distintas disciplinas. ¿Qué disciplinas se mezclan en el estudio internacional? Y también hacer una mención, estudio internacional es una carrera que hoy día es una de las que corta más alto en la Universidad de Chile. Las postulaciones de este año me imagino que fueron similares, ¿no? Efectivamente, hemos tenido un puntaje muy alto, uno de los puntajes más altos de la universidad. Estamos alrededor por encima de 830, lo cual es un puntaje súper alto. Y eso también ha sido muy bueno porque tenemos alumnos y principalmente alumnas. Es una carrera que está altamente feminizada, lo cual nos da mucho gusto tener más mujeres. Y bueno, mezcla, así como has estado tú viendo estas semanas, el derecho internacional es quizá una de las de los ejes rectores de esta carrera, junto con la economía, la historia y sin duda las relaciones internacionales y la ciencia política. Todas estas disciplinas de alguna manera aprenden a dialogar entre ellas para entender lo internacional. Perfecto. O sea, es imposible entender los fenómenos que estamos viendo, que digamos que últimamente el escenario internacional está entretenido. Claro. Es imposible entender este escenario internacional sin todas estas disciplinas. Y eso es lo que hace muy rica la carrera de estudios internacionales. Oye, Natalia, ¿tú qué edad tienes? 20. 20 años. Sí. ¿Estás en qué curso? Acabo de pasar a tercer año de la carrera. ¿Y cómo fue que te interesaste en esta carrera? Primero, ¿cómo supiste que existía? Bueno, yo supe que existía gracias a un profesor que tuve en la enseñanza media que me dijo que mi perfil calzaba perfecto para esta carrera. Así que se me quedó dando vueltas. Luego me tomé un año sabático y empecé a investigar sobre la carrera y aquí estoy.
Y a ver, ¿cuál es tu perfil? Cuando dice que el profesor dijo que tu perfil, ¿cómo crees que era tu perfil? Bueno, mi perfil en ese entonces me gustaba mucho debatir, me gustaba mucha disciplina, si no me podía escoger por una sola. Y también me gustaba mucho viajar, pero ese es un mito. No por ser de estudios internacionales uno viaja más. Ya, ok. Pero viaja harto. Sí. O sea, uno podría estar entre turismo y... Sí. Claro. Ya, a ver, entonces te gustaba debatir, dices tú. ¿Y cuál es la relación entre debatir y estudios internacionales? No sé, supongo que el hecho de defender alguna postura Claro. y lo otro que se enriquece de diversas disciplinas, eso es lo importante. Claro, como que estabas interesada en distintas cosas, probablemente, y tenías punto de vista sobre esas distintas cosas. ¿Y cómo ha sido estudiar en una carrera que además tiene un corte alto, que quizás... ¿Tú eras buena o mala alumna en el colegio? Buena, la verdad es que la mayoría de los estudiantes de la carrera tienen un perfil muy parecido. Yo, por ejemplo, salí del colegio con un promedio 7. Promedio 7. Y ese es como el estándar de la carrera. Es bastante exigente, hay que estudiar harto, es cierto, pero me gusta mucho. Así que es muy diversa y lo bueno que tiene el instituto es que tenemos realmente muchos contactos con diversas personas, como embajadores, tenemos charlas y etcétera. Están permanentemente conociendo a gente que ha participado de este mundo. ¿Y a ti te resultó fácil siempre, no tan fácil? Porque igual tiene desde economía hasta... O sea, tiene una cosa humanista, economía también tiene su componente social, ¿no es cierto? Importante, no solo en matemática, pero al ser tan variada, ¿te resultó fácil? La verdad es que no. Ya. No. Por ejemplo, la carrera sigue una línea de que todos los semestres tenemos 1 o 2 ramos que son los complicados y eso se repite durante toda la carrera. Así Ya. que siempre hay uno o otro ramo que es más difícil que el resto. Ya, pero tiene apoyo. Sí. Ya, qué bueno. ¿Cómo es el estudio internacional, pensándolo ya no solamente en los jóvenes que están recién egresando, sino que también en aquellas personas, porque vamos a hablar, y ojo, vamos a tener un regalo también, en la gente que quiere hoy día, por ejemplo, poder entender mejor el mundo que estamos viviendo y de repente tiene intenciones de hacer un curso o un poquito más asociarlo también a su carrera y hacer un magíster, un diplomado. ¿Qué es lo que se estudia ahí? Bueno, nosotros tenemos distintas líneas de investigación. Antes yo quería contarles algo que parece que fue erróneo. Nuestra carrera, el 2023, gradúa la primera generación. Claro. No es que nazca en el 2023. No, si se entendió lo de... Perfecto. Sí. Nosotros tenemos distintas líneas de investigación porque claramente hoy día es imposible pensar que alguien desde los estudios internacionales tiene que estudiar lo mismo para entender las dinámicas en Asia o las dinámicas de la política exterior feminista. O sea, también aquí hay áreas donde uno se va especializando. Uno Perfecto. tiene las herramientas, pero se va especializando. Y como bien menciona, tenemos distintos cursos y distintos magíster. Los temas de seguridad hoy día están siendo fundamentales. Vamos a tener un magíster en seguridad internacional, tenemos uno en estudios sobre Asia, otro desarrollo y cooperación, política comercial y estudios internacionales. Son los 4 principales líneas que tenemos de programas de posgrado con el doctorado en estudios internacionales, que eso ya es cuando la gente quiere dedicarse propiamente a la investigación. Y en base a eso uno les da estas herramientas que son necesarias para entender los distintos fenómenos, pero cada quien se va especializando en temas que es el cuerpo académico que compone. Ahí tenemos gente especialista en Derecho Internacional, como la que entrevistaron hace no mucho a la profesora María Teresa Infante, distinguida directora del instituto, y tenemos especialistas en economía, en historia de las relaciones internacionales, así que los temas son muy variados, así que ojalá y puedan ver nuestra página y seguir interesados en estos temas que son tan importantes. ¿Y puede una persona que no pertenece a esa profesión hoy día, por ejemplo, acercarse y postular a un curso porque le interesa un tema en particular? ¿Cómo son esos cursos? Yo creo que deben postular. Hoy día quedarse aislado desde cualquier disciplina. Nosotros la verdad es que tenemos una riqueza que hace que los estudios internacionales sean tan apasionantes. O sea, nosotros tenemos gente de la agricultura, porque hoy día las medidas sanitarias y fitosanitarias son esenciales, de la medicina, porque los temas sanitarios hoy día se volvieron fundamentales. Entonces, yo creo que cualquier disciplina debe tener un componente internacional y debe entender la inserción desde su disciplina de un país como Chile al mundo. Les puedo hacer una pregunta a las dos, así que yo
no quiero ni pecar de pesimista, ni algo, pero los tiempos están bastante inciertos, ¿no? Y a nivel como global, sobre todo, está la cosa de eso, como que la casa está más ordenada que lo que está afuera de la casa. ¿Es posible estudiar? ¿Qué se estudia y cuál es la imagen que tienen ustedes en un escenario tan incierto como esto? Primero quiero preguntarle a usted la opinión sobre el estado del mundo actual. O sea, ¿qué dirían ustedes? No sé si quieres, Natalia, tú partir o La directora. Okay. Parte, Natalia. Ya. Parte para que tengamos una mirada fresca. Ya, a ver, ¿qué? Porque yo me imagino que además en tu casa, Natalia, todo el mundo te pregunta, ¿no? Sí, como si yo supiera lo que va a pasar. Ya, ok. ¿Y qué te pregunta la gente? Lo típico, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Es como la pregunta más repetida que se hace. Ya. Y creo que nadie tiene la respuesta. Perfecto. ¿Y tú cómo describirías el escenario actual? Yo creo que lo definiría como convulsionado. Creo que esa sería una buena palabra para definirlo. Muchas reglas que pensamos que eran fijas ya se están moviendo y ya se están volviendo obsoletas quizás. Y las decisiones de los actores importantes en estos momentos están haciendo que, por ejemplo, se ponga en cuestión disciplinas como el derecho internacional, que considero que es muy importante, o como organizaciones como las Naciones Unidas, que sin ellas no tenemos la base para el marco de entendimiento y de comportamiento con los estados. Así que considero que siguen siendo igual de importantes que siempre. Perfecto. A propósito del derecho internacional que ya se ha mencionado un par de veces, efectivamente tenemos una entrevista, la pueden encontrar en nuestro podcast, ahí en la playlist de Plaza ADN, en el YouTube de ADN, con la profesora María Teresa Infante, una destacadísima académica y abogada, jurista chilena, especialista en derecho internacional. Efectivamente, muy interesante la conversación. Y en su caso, profesora, ¿qué dice del contexto? Sí, a mí me gusta la palabra que usa Natalia, me gusta mucho su explicación sobre convulsionado. Yo creo que el orden internacional como lo conocíamos, como estábamos acostumbrados, claramente está en un punto de inflexión. La irrupción de China, que es algo que no pasó ayer, la nueva posición de Estados Unidos, un Estados Unidos que nosotros no conocíamos, una especie de cansancio de la globalización, de emergencia, de medidas proteccionistas. O sea, estamos viendo muchos fenómenos que llevábamos mucho tiempo sin ver. Llevábamos desde la posguerra acostumbrados a un orden internacional relativamente estable, como bien dice Natalia. Hoy día, cosas que dábamos por sentados las sociedades están siendo cuestionadas. Y yo creo que ahí hay mucha más responsabilidad por parte tanto de los comunicadores, como ustedes, como nosotros, como académicos, de una responsabilidad de tratar de pensar conjuntamente un orden internacional que responda a seguir buscando estas sociedades de paz, que al final es lo que a todos nos interesa, vivir en paz y con relativa tranquilidad e igualdad entre los humanos. Estamos conversando con Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con Natalia Trincado, estudiante ya de tercer año de la carrera de Estudios Internacionales. Dorotea y Natalia. Dorotea primero. ¿Cuál es la razón de este momento convulsionado? O la mezcla de razones. ¿Qué nos llevó a este momento? Según usted y una hipótesis, quizá todavía no hay una claridad respecto de que... O sea, yo creo que es difícil decir que hay una sola razón. Yo creo que se conjugan una serie de razones. También muchas veces los seres humanos, cuando pasamos mucho tiempo como en una especie de paz, de tranquilidad, damos muchas cosas, yo creo que por sentadas. Y cuando alguien viene y las cuestiona y hay una suerte de cansancio por parte de las sociedades, de ciertas cosas que no han sido justas, que no se han resuelto, que no han sido inclusivas, de soluciones que no se han dado en las sociedades empiezan a ser muy críticas con lo que existía, con lo que estaba. Y son muy susceptibles a discursos de odio, a discursos de agresión. Entonces, yo creo que aquí se conjugan varias cosas y además... Bueno, un Estados Unidos que también llevaba mucho tiempo muy cómodo en su poder hegemónico y la aparición de China fue sorpresiva. Un Estados Unidos que probablemente se le había olvidado competir. Entonces, yo creo que
Y eso es lo bonito de los cursos del instituto, que uno se va dando cuenta que es mucho más, el entramado es mucho más complejo de lo que uno cree. Qué entretenido eso de se le había olvidado competir, porque claro, puso las reglas, todos los tuvimos que seguir, y ahora que alguien se le estaba acercando al primer lugar, decidió cambiar las reglas. Exacto. Ya no me gusta. Natalia, y en tu caso, y sobre todo con una mirada desde los jóvenes, ¿qué crees tú que no ha resultado, que hace que el mundo esté hoy convulsionado? Pero no solamente el mundo convulsionado, sino que, entre otras cosas, convulsionado porque dentro de los jóvenes pareciera haber poca adhesión precisamente a esas instituciones, de entre ellas la democracia. No del todo, porque hace poco nos entregaron unos informes del Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo, y hay una más alta adhesión de la que se percibe a nivel de encuestas nacionales en la juventud de defender la democracia, por ejemplo. Pero sí hay adhesión quizás en los grupos más jóvenes, por ejemplo, a líderes que son también más disruptivos, que niegan también la existencia o cuestionan la existencia de estos organismos. ¿Qué piensas tú que ha influido para estar en este estado? Yo creo que hay una poca adhesión en general en las personas. Creo que no es solamente los jóvenes. Y creo que la culpa la tiene gran parte el tema de no saber o la ignorancia. Hay muchos temas que aparecen en la tele o en las redes sociales y la gente no investiga. Por ejemplo, se queda solamente con el titular. Y creo que es importante y tenemos la responsabilidad como personas de informarnos y estar preocupados por lo que está pasando, que creo que eso hace falta, porque lo complicado o lo preocupante es que están pasando muchas cosas, pero hay muy pocas personas que están preocupadas por eso. Eso creo que es importante y es bueno recordarlo. Y lamentablemente como que los lugares para buscar información tampoco son seguros, porque las redes sociales tampoco hoy día están como siendo una fuente segura de información, y sí son una fuente de polarización, efectivamente, o de generación de emociones negativas. ¿Qué cree que tienen que hacer las instituciones nacionales y globales precisamente para poder sortear este momento? Porque no es que Estados Unidos y allá y tiene una crisis interna muy grande el país en estos momentos, ¿no es cierto? Y económica y social, y está muy partido, uno ve esa política interna. Pero también eso impacta al resto del mundo, y Chile, como tú bien decías, Natalia, no nos podemos quedar con que a nosotros no nos va a pasar nada. Y al contrario, yo creo que lo que ha estado pasando este último tiempo también uno no sabe en qué posición estar, porque de alguna manera nos puede terminar afectando en el futuro. Entonces, ya que nos puede afectar, en vez de mirar de lejos, ¿qué debieran hacer? Por una parte, las instituciones, los líderes locales y también los líderes internacionales y las instituciones encargadas de ordenar un poco esto, pensando en reforma a Naciones Unidas u otros, al derecho internacional mismo, que pudieran ayudarnos a sortear este momento y no que esta crisis efectivamente nos conduzca a lo que se supone que quería evitar, ¿no es cierto?, el derecho internacional de las Naciones Unidas, que es que encontrarnos nuevamente, como la pregunta que le hacen a Natalia, ¿no es cierto?, en una tercera guerra mundial. O sea, yo creo que esas dos palabras que a lo mejor hemos comentado fuera de cámara, que de repente uno quisiera volver a interpretarlas, qué es el diálogo y qué es la cooperación, qué es lo que sustenta todo. Y yo creo que ahí hay que hacer una autocrítica, una reflexión desde las universidades, que también están con complejo, o sea, están en un momento crítico. Hay que repensar cómo nos reconectamos, cómo reconectamos el tejido social, el entramado social. Y yo creo que ahí tenemos un desafío conjunto como sociedades, pensando además en que sin diálogo y sin cooperación, Natalia va a poder responder con más certeza a la familia si estamos o no frente a una tercera guerra. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad como sociedad y una autocrítica de en qué momento perdimos esa conexión que mencionabas con los jóvenes. O sea, ¿por qué los jóvenes tienen una especie de desafección hacia la política, hacia lo internacional? Si es por ignorancia, ¿por qué no hemos logrado sortear eso? Y ahí, Natalia, tú que además entiendo que fundaste el modelo de Naciones Unidas. No, soy miembro. Eres miembro, eres una de las miembros. Tuvimos una fundadora del modelo de Naciones Unidas en los estudiantes secundarios, que es esta forma de tratar de replicar el mundo, la Asamblea General de Naciones Unidas dentro de la universidad, y te toca defender en algún momento una postura de un país, en fin. Te ha tocado aprender y entender un poco cómo funciona el sistema internacional, ¿no es cierto? ¿Qué
¿por dónde crees tú también que hay posibilidades de reformar o por dónde se ha fallado que hoy día las sociedades no están defendiendo esa organización o el sistema y que crees, bueno, de partida preguntándote si consideras que es importante que siga, se reforme, se adapte o que efectivamente termine y cambie el mundo? Yo la verdad es que esta es una opinión personal, veo la reforma bastante difícil, debido a que... Reforma a Naciones Unidas. Sí, la ¿ya? reforma a las Naciones Unidas, debido a que los mismos miembros deben aprobar esa reforma y deben, por ejemplo, quitarse un poco de poder, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es básicamente quien debería aprobar esa reforma y yo no creo que eso, al menos en el futuro mediano, pase. La verdad es que no lo creo. Así que creo que lo que nos queda es la adaptación. Siento que las instituciones que logren adaptarse a esta nueva dinámica con quizá estrategias no convencionales van a ser las que salgan airosas de este momento internacional. ¿Y a qué te refieres con estrategias no convencionales? Qué difícil. Siento que quizás buscar otras formas de cooperación o de diálogo, quizás ya que no tengan que ver con la diplomacia formal como tal o como diálogos formales. Por ejemplo, Donald Trump ha establecido una dinámica bastante especial y quizás el mundo nos esté pidiendo que las organizaciones sean un poco más creativas para poder llevar a cabo sus objetivos y poder salir airosas de este momento. Claro. El Consejo de Seguridad, hemos hablado de eso en otro capítulo, es ese organismo dentro del sistema de Naciones Unidas que está formado por 11 miembros, que son 11 países miembros, 6 de ellos electos, 5 de ellos fijos, y esos 5 de ellos fijos son los que tienen poder de veto. O sea, puede todos los países decir necesitamos que pare esta guerra y uno levanta la mano y dice yo no estoy de acuerdo con esto y entonces no se puede hacer nada, y que es lo que ha estado de todas maneras bajo la lupa y el cuestionamiento cuando la gente piensa en Naciones Unidas, piensa ¿y por qué no puede parar la guerra? ¿O por qué no puede detener un permanente atentado y violación de derechos humanos en un país? Bueno, probablemente porque hay uno de los miembros que no ha permitido que se haga eso. Son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Las potencias, o sea, inicialmente las primeras potencias que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, más China, y eso es un poco lo que hoy día estamos viendo en el mundo, esta disputa de poderes a la que estamos todos de alguna manera arrastrados. Pero muchas gracias por esta conversación, nos permite entender también la mirada de los jóvenes y por qué los jóvenes hoy día están interesados en las relaciones internacionales, de alguna manera define el futuro. Y acerca del futuro, ya que estamos cerrando la conversación, primero, ¿cuáles son las proyecciones o el perfil de egresado de esta carrera? Por ejemplo, para ti, Natalia, ¿dónde están los campos? La verdad es que el campo es diverso, puede ser en el ámbito público. La carrera está centrada en el ámbito público, pero también privado. Pueden ser organizaciones internacionales de cualquier ámbito, puede ser algo económico, Naciones Unidas, que es lo típico, CEPAL, etcétera. También empresas privadas, que cualquier empresa que tenga un área internacional, un internacionalista puede trabajar ahí. ¿Y tu interés es? Yo creo que hasta ahora hay hartas cosas que me falta ver, pero creo que hasta ahora es la diplomacia de la negociación. Creo que ese es mi... O sea, vuelves a creer en ella. Sí. Vuelves a creer en ella porque habías planteado no creer en ella. Muy bien. Pero quizás no formal, no sé. Me encanta. Claro, van a haber nuevas formas. Sí. Estamos en un momento de creatividad obligada, así que sí. vamos a encontrar nuevas formas. Me encanta esto porque es como cuando yo escucho a mi hija, a ver, ¿qué está diciendo? Como y con mucho respeto, además, tratando de escuchar. Y por otra parte, algo del futuro que se viene también, Dorotea, son los cursos que están abiertos a toda persona interesada. Y estuve viendo la lista que me parece súper interesante de cursos para ver en enero, ya que probablemente usted que nos está escuchando, no está viendo, está preocupado de estos temas o preocupada de estos temas, sepa que hay cursos y vamos a estar regalando, ¿no es cierto? Podemos regalar unos cursos a los que pueden postular. Estoy viendo acá cursos que parten el 19 de enero o que parten el 26 de enero. Relaciones internacionales, estrategias actuales y futuro. Sudamérica y minerales estratégicos. Aplicaciones de métodos cuantitativos en relaciones internacionales. Aspectos económicos de la integración global. Mujeres en la integración latinoamericana. Seguridad y crimen organizado en América Latina. Ciencia y política exterior.
Inteligencia Artificial para la Gestión de la Política Exterior. Súper interesante los cursos. Cuéntanos cómo se puede postular y nosotros vamos a estar diciendo dónde nos pueden escribir también para si alguien se quiere ganar ese premio, quiere postular a través de este concurso que vamos a hacer, también lo puede hacer. Pero antes cuéntanos en general cómo lo puede hacer la gente para postular. Bueno, los cursos, como tú mencionabas, son cursos en general que son muy introductorios para permitir que la gente decida si quiere seguir en esas líneas, así que cualquier disciplina, no es necesario tener una formación previa de ninguna manera. Esa es la intención de nuestras escuelas de verano y nuestras escuelas de invierno. Nosotros encantados de que los jóvenes en este esfuerzo y los no tan jóvenes y a todo el mundo que le interese pueda postular. Nosotros tenemos la página del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, iei.uchile.cl. Ahí está la dirección de Carolina Rocco, a través de la cual pueden postular a nuestros cursos. Y bueno, estamos, como dices tú, regalando en esta nueva asociación con ustedes. ¡Qué bueno! De tratar de difundir los temas internacionales para pensar todos juntos las soluciones, porque las soluciones no van a salir ni de la academia, ni de la prensa, ni de los organismos, sino que van a salir de todos conjuntamente. Conversando, como los jaivas, de todos juntos. De todos juntos. Los cursos duran una semana. Los cursos duran una semana, son o en la mañana o en la tarde, son 10 horas de clase nada más. Online la mayoría. La mayoría son online. Excelente. Efectivamente, y son en general con profesores chilenos, pero muchos tienen, o sea, con profesores del Instituto de Estudios Internacionales, pero tienen también profesores extranjeros y por eso aprovechamos de hacerlos en línea. Perfecto, excelente dato. ¿Cuántos vamos a regalar? ¿Cuánto? Regalemos algo serio. Si que estamos regalemos algo serio y regalemos 10 lugares para que tengan, para que en verdad se vea que la Universidad de Chile tiene un interés en que la gente se involucre en los estudios internacionales. Excelente, muchas gracias. Ya, entonces, a 10 personas que estén interesadas en participar de estos cursos de verano de estudios internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, escríbanme ahora al WhatsApp de Radio ADN, más 569 8521 2360 más 569 8521 2360 y pongan hashtag estudios internacionales. Si ponen eso y ponen hola, quiero estudiar y mandan además su nombre y contacto telefónico, ahí los vamos a estar ubicando entonces para que puedan participar de estos cursos que, como yo les digo, son varios, así que además van a poder elegir 10 arreglado. Gracias, Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias además por iniciar una alianza que efectivamente esperamos que sea fructífera en poder llevarle a la ciudadanía estos temas nuevamente que estaban tan alejados y están tan alejados incluso de los medios en general. Estamos como en la contingencia, pero profundizar y visualizar tenemos poco. Así que muchas gracias por venir, por esta entrevista y por ese regalo. Y muchas gracias, Natalia, también por acercarte acá. Felicitaciones y que tengas un gran futuro como diplomática. Muchas gracias. Ya, pues nos despedimos entonces de este capítulo de Plaza ADN. Nos encontramos la próxima semana. Chau. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.